Ejercicio número 169 de Python. En este ejercicio nos solicitan que hagamos uso de parámetros solo posicionales. Es una característica que está disponible a partir de la versión de Python 3.8.0. Veamos con un caso de ejemplo qué son los parámetros solo posicionales y cuál es el operador que se utiliza para indicar que un conjunto de parámetros son únicamente posicionales. Creemos aquí una función def, llamemos a esa función con ese nombre genérico, la dejamos. Entonces tenemos por ejemplo A y B. Nosotros queremos que esos dos parámetros de la función sean posicionales. Entonces, después de la coma, debemos incluir barra creciente, el operador de división, que sirve para indicar que los dos parámetros anteriores son únicamente posicionales. Creemos otros dos parámetros, C y D. ¿Qué pasa con estos dos parámetros? Estos parámetros también son posicionales, pero además también se les puede, se puede especificar su nombre en la invocación, ¿vale? Pueden cumplir ambas funciones. En la misma función podemos tener parámetros solamente nombrados, por ejemplo, E y F. ¿Listo? El cuerpo de implementación de esta función no nos interesa. Dejemos sencillamente que retorne 0. Ok, entonces supongamos que nosotros queremos llamar a esta función de la siguiente manera. Función, abrimos paréntesis, a le pasamos 1, a b 2, a c 3, d lo podemos especificar de la siguiente manera, puede ser nombrado o también posicional. Entonces coloquemos 4, a e le asignamos 5 y a f 6. Estos dos parámetros e y f son nombrados, solamente se pueden ubicar de esa manera. Especificar, exactamente. Listo, entonces este código no tiene problema, nosotros lo podemos ejecutar, no hay ningún inconveniente. Voy a duplicar esta línea. Ahí está. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, nosotros decimos que b sea igual a 2? Ahí ya tenemos problemas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que A y B son posicionales obligatoriamente al especificar este operador. Ok, entonces veamos qué nos dice aquí el mensaje de error. Dice que el argumento, o sea, en resumen, la interpretación es que B debe ser posicional. ¿Listo? Entonces, esto, por supuesto, si ejecutamos, genera error. Nos muestra el mismo error de sintaxis. Es un error de sintaxis. Ok. Lo mismo va a pasar. Voy a duplicar esta línea. Si dejamos que A sea igual a 1. Nosotros indicamos que tanto A como B sean posicionales. Entonces no se pueden especificar como argumentos nombrados. Si ejecutamos nos produce el mismo error sintáctico. Dejemos esto como comentario. Corrijamos estos errores. Ahí está bien. Listo. Me equivoqué acá. Voy a dejar 1 y 2. Habíamos dicho que tanto E y F sean parámetros nombrados. Si quitamos el parámetro nombrado E, ya se genera error. Esto ya es un error sintáctico. Entonces aquí nos indica, no aparece el mensaje de error, dice que el error es sintáctico, o sea, está diciendo que debe seguir las reglas de parámetros o argumentos posicionales. Volvamos a ejecutar y tenemos el mismo error sintáctico.
Ok, entonces, pero bueno, esto, ¿en qué, dónde aplica? ¿Dónde aplica esto? Supongamos que nosotros creamos una función que se llame potencia, tenemos x y y, ¿listo? Y nosotros queremos que cuando se invoque esa función, x sea la base y y la potencia, ¿listo? Entonces, o sea que en ese orden se invoquen que se especifiquen los argumentos. Supongamos que invocamos esa función acá, nosotros podríamos decir y igual a 3, x igual a 2. Esto evidentemente funciona, no tenemos ningún error en la consola, pero nosotros no queremos que el usuario especifique los nombres de los parámetros. Deben ser posicionales, entonces al final le colocamos el operador que hace que estos argumentos se vuelvan posicionales. Ejecutamos y tenemos error. ¿Ok? Solamente se pueden especificar argumentos posicionales para X e Y. Entonces, para arreglar el problema, sencillamente dejamos 2 y 3. Me equivoqué aquí. Volvemos a ejecutar y aquí ya no tenemos ningún problema. Esa es una de las utilidades, digamos, del uso de este operador que facilita la especificación de parámetros solamente posicionales en Python 3.8.0. A partir de esa versión está disponible ese operador para indicar que un conjunto de parámetros de una función son únicamente posicionales. Ok, hasta la próxima.